Hola chicos, bueno pues estamos viendo ya trigonometría, funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas es la relación que existen entre la longitud de los lados de un triángulo rectángulo. Entonces estas relaciones son seno de un ángulo. Este ángulo lo puedo representar así. En este caso, este símbolo se llama alfa, seno que indica seno de cualquier ángulo. Seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente es el cateto adyacente sobre cateto opuesto, por eso es recíproco. Cotangente es recíproco de tangente. Secante es hipotenusa sobre cateto adyacente, es recíproco. Y cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto, es decir, es recíproco. Normalmente me gusta escribirlo así para poder identificar más fácil estas relaciones. Entonces, los catetos podemos decir que son los lados de un rectángulo que no es la hipotenusa. La hipotenusa pues es el lado que está el lado opuesto del ángulo rectángulo. Entonces, si este es el ángulo rectángulo, el ángulo que mide 90 grados, esta diagonal es la hipotenusa y todos los demás lados son los catetos. Entonces, de acuerdo al ángulo que nos van a pedir, vamos a identificar el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, aquí en el ejemplo, en los ejercicios de lunes, nos estaban pidiendo las funciones trigonométricas para los ángulos agudos. Los ángulos agudos entonces son este ángulo y este ángulo A y B. En este caso lo denotan como A y B, pero puede ser llamado también de otra manera, de acuerdo a cada ejercicio o cada ejemplo. Entonces, para sacar el valor de este lado utilizamos el teorema de Pitágoras. C cuadrada es la hipotenusa, es la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces C cuadrada es 9 al cuadrado igual a cuadrada, que en este caso sería x cuadrada más b cuadrada, que es 5 al cuadrado. Esto es igual a 81 x cuadrada. Despejamos esta x cuadrada y nos da 9 al cuadrado menos 5 al cuadrado. X cuadrada es igual a 81 menos 25. X cuadrada es igual a 56. 81 menos 25 es 56. Entonces x cuadrada, x, despejamos el cuadrado como raíz cuadrada, que es raíz de 56. Entonces x es igual a 2 por raíz de 14. Lo podemos manejar así, o bien raíz de 56 en la calculadora es 7.48, que es aproximadamente 7.5. Por eso les digo que es más, bueno, es mucho mejor manejarlo así, que es mucho más exacto que esto, porque pues normalmente las decimales no nos dan esa exactitud. Entonces, si nos piden las funciones trigonométricas para el ángulo A y para el ángulo B, entonces vamos a sacar primero para el ángulo A. Vamos a establecer quién es cateto opuesto. El cateto opuesto es el lado que está al contrario de este ángulo, en este caso, que es x. Ya sabemos que x vale 7.5. Entonces el cateto opuesto es 7.5. El cateto adyacente es el lado que está luego de ese ángulo, que es 5. Y la hipotenusa, ya habíamos dicho que era 9. Entonces, ya con esto podemos sacar nuestras funciones trigonométricas. Entonces, dijimos que seno de A es cateto opuesto sobre hipotenusa, que es 7.5 entre 9. Coseno de A es cateto adyacente sobre hipotenusa.
aquí está. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es 7.5 entre 5. Cotangente, que es cateto adyacente sobre cateto opuesto, 5 sobre 7.5, o bien el inverso de este. Secante, que es hipotenusa sobre cateto adyacente, o bien el inverso de coseno, que es 9 entre 5, y cosecante, que es hipotenusa sobre cateto opuesto, o bien el inverso de seno, que es 9 entre 7.5. ¿Sí? Ahora vamos para el ángulo B. Para el ángulo B establecemos quién es cateto opuesto. El cateto opuesto para el ángulo B es el que está al contrario, que es 5. El cateto adyacente es el que está luego, que es X, que en este caso vale 7.5, y la hipotenusa 9. Entonces ya con estos datos sacamos las funciones trigonométricas. Seno de B es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de B, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente de B, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente de B, que es el inverso, 7.5 entre 5. Secante de B, que es el inverso, 9 entre 7.5. Y cosecante de B, que es 9 entre 5. Entonces, en sus apuntes venía esta relación de los ángulos agudos, mientras seno de un ángulo agudo es en el otro ángulo es el coseno, y el coseno es el seno del otro ángulo. Es decir, mientras seno de A es 7.5 entre 9, en coseno de B es 7.5 entre 9. Y coseno es el seno. En tangente es en cotangente, y en cotangente es en tangente. En secante es en cosecante, y cosecante es en secante. Entonces por eso establecían esta relación. Bueno, vamos a ver uno de los ejemplos que van a hacer hoy en sus ejercicios. Dice: obtén el valor de las funciones trigonométricas de los ángulos agudos en los siguientes triángulos rectángulos. Entonces en el inciso A dice, si teta y alfa son los ángulos agudos y coseno de teta es 1 entre 5. Entonces, bien, podemos definir cualquiera de estos dos ángulos. Este puede ser teta y este puede ser alfa, o al revés, es igual. Nada más hay que establecer bien las relaciones. Entonces, coseno de alfa nos dice que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, para alfa, cateto adyacente es 1. Y este es la hipotenusa. H es 5. Entonces, cateto adyacente de teta es 1. La hipotenusa es 5. Y nos falta el cateto opuesto. Entonces, ¿cómo vamos a sacar el cateto opuesto? Si ya tenemos hipotenusa y tenemos cateto adyacente. Pues igual con el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras nos dice c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. Entonces, c cuadrada es 5 al cuadrado igual cateto adyacente más el cateto opuesto, que es 1 al cuadrado. Despejamos a cuadrada y nos da 25 menos 1. Entonces, a cuadrada es igual a 24. A es raíz de 24. Igual podemos sacar por
descomponiendo factores, una calculadora, que A es igual a 4.9 aproximadamente. Entonces el cateto opuesto mide 4.9. Entonces ya establecemos las funciones trigonométricas. Seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, que es aproximadamente 1, ¿no? O sea, se acerca a 1, más no es exactamente 1. Seno coseno de teta, ya lo tenemos, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente de teta es igual a cateto opuesto, que es 4.9, entre cateto adyacente, que es 4.9. 4.9 entre 1, 4.9. Cotangente, que es cateto adyacente sobre cateto opuesto, o bien el recíproco, que es 1 entre 4.9. Cosecante, secante, que es 5 entre 1, que es 5. Y cosecante de teta, que es el recíproco de esta, que es 5 entre 4.9. Entonces ya tenemos la relación. Ahora para seno de alfa es igual, para el ángulo alfa tenemos el cateto opuesto, que en este caso sería 1, el cateto adyacente, que sería 4.9, y la hipotenusa, que es 5. Y ya nada más sacamos las funciones. Seno de alfa, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de alfa, cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente de alfa, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, cotangente de alfa, secante de alfa y cosecante de alfa. Ya nada más con el recíproco, ¿no? 4.9 entre 1, que es 4.9, secante, que es 5 entre 4.9, y secante 5 entre 1, que es 5. Y ya tenemos las funciones trigonométricas de ambos ángulos agudos.